Viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra de Dios. Muy buenos días. En el Evangelio el día de hoy es muy breve y dice así: Jesús recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Sabemos que por donde Jesús iba pasando, iba realizando el bien. Jesús, donde caminaba, predicaba la buena noticia, de palabra, con acciones. Y claro, muchos de los que recibían el amor de Dios no se quedaban sentados, sino que lo seguían y a su ejemplo también iban haciendo el bien. Algo que quiero subrayar de este texto es de que cada quien, a su manera, iba haciendo el bien. Sabemos que Jesús, de una manera clara, fue un hombre que marcó la distinción, que él no hacía distinción de personas, sino que él mismo era quien iba marcando una nueva pauta en la sociedad. Con mucha naturalidad, él aceptaba que las mujeres lo siguieran y se sentaran incluso a escucharlo. En más de una ocasión pone el ejemplo diciendo: dejen que los niños se acerquen a mí. Jesús, un hombre poderoso en señales, en obras, en prodigios, en palabra, alguien que hablaba con autoridad, marca el ejemplo de lo que es pasar haciendo el bien, transformando el lugar siempre a mejorar. Pero no iba solo. Había también el grupo de los discípulos, los 12, de los que después recibieron la encomienda de realizar lo mismo que él hacía, anunciar la buena noticia hasta los confines de la tierra. Pero además, dice el Evangelio, que también había mujeres que lo acompañaban. Algunas mujeres incluso tomaron la osadía de predicar, de anunciar. Recuerdo, por ejemplo, a la samaritana. Cuando se da cuenta que Jesús es un profeta, inmediatamente deja ahí el cántaro, me lo imagino. Deja lo que estaba haciendo y va a Samaria a decirle a sus conciudadanos que ahí había alguien que quizás era el Mesías. Los demás vienen por haber escuchado a esa mujer y después le dicen a la mujer: ahora hemos creído no por tu palabra, sino porque lo hemos visto. Las mujeres juegan también un papel importante. Y el Evangelio dice que cada quien le ayudaba con sus propios bienes. Muchas veces hemos interpretado este texto de una manera, voy a decir, quizás un poco pobre, diciendo que con sus bienes se refería a dinero. Pero es más que eso. Cada quien, de acuerdo a su propia capacidad, a sus propios bienes, ayudaba a Jesús en la extensión del reino. Es decir, cada quien siguiendo a Jesús con sus propias limitaciones, con sus propias virtudes, con sus propios bienes, con lo que cada quien tiene, ayudaba a que el mundo mejorara. El seguimiento a Jesús no es solamente de palabra o de buena intención, sino que implica un compromiso, implica que en realidad nosotros entremos, estemos ahí, nos comprometamos no solo de palabras, sino de acción. A ejemplo de Jesús, que por donde pasaba iba transformando todo y lo iba haciendo cada vez mejor.
haciendo que los corazones se sanaran, pero también predicando la justicia, el bienestar común, la dignidad del ser humano. Las personas que lo seguían también hacían lo mismo, cada quien de diferente manera. El Evangelio nos dice que estas mujeres y muchas otras lo seguían y le ayudaban. La pregunta para nosotros es, ¿y nosotros estamos siguiendo a Jesús y a su ejemplo? ¿Estamos transformando este mundo por donde pasamos para que sea un mundo mejor? ¿Cómo? Predicando, claro está, el Evangelio de palabra y de hecho, con obras. La pregunta más directamente es, ¿qué tantos bienes nuestros estamos poniendo al servicio del Evangelio? ¿Qué tanto nosotros nos estamos comprometiendo no solamente en escuchar la palabra de Dios y en alimentarnos, sino poniéndonos al servicio del mismo Evangelio, poniendo al servicio nuestros propios bienes? ¿Cuáles son tus bienes? Si estás pensando solamente en que, yo doy el diezmo, pues es algo muy pobre, porque seguramente tienes otros bienes, otros talentos, seguramente tienes otras cosas que pueden estar al servicio del reino, al servicio de la extensión del Evangelio. Tu tiempo, tus capacidades, a lo mejor eres muy bueno, no sé, para enseñar, se necesitan catequistas. A lo mejor eres muy bueno para cocinar, también hay actividades en la iglesia donde necesitamos cocineros. Quizás eres muy bueno para administrar, necesitamos administradores. Quizás eres muy bueno para atender a los enfermos, se necesita gente que atienda a los enfermos. Si te das cuenta, todos esos son bienes que es imposible que una sola persona los tenga. Aquí la transformación del mundo se da en la colaboración de todos, cada uno desde su propia, pudiéramos decir, realidad, desde sus propias posibilidades, puede hacer algo para que este mundo sea mejor, para que el seguimiento de Jesús sea genuino y no solamente algo muy externo. La pregunta directa a nosotros es, ¿cuáles son los bienes que yo poseo y que puedo poner al servicio de la evangelización? Si estás pensando que es solamente dinero, no, yo creo que necesitamos hoy urgentemente otros bienes. Compromiso, tiempo, enseñanza, disposición, estar ahí, atentos a las necesidades. Casi siempre nosotros demandamos mucho y queremos que se nos dé, pero pocas veces estamos dispuestos a dar. Ese dispuestos a dar es lo que en realidad va a distinguir a los que están siguiendo a Jesús como discípulos de aquellos que solamente están buscando el pan material, de aquellos que solamente están sentados queriendo que se les alimente y poco damos. Incluso pudiera yo decir, como parafraseando, y esta frase no es mía, que nosotros recibimos más cuando damos. Me ha tocado que cuando me piden que dé cierto tema y que tengo que investigar, al final me queda la sensación de que, lejos de que los demás aprendieran, fui yo el que aprendí mucho. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Enseñando. Cuando yo presto un servicio en un retiro, a veces soy yo el que sale más lleno de Dios que las personas que quizás me escucharon. Porque precisamente cuando nosotros damos es cuando recibimos. Cuando nosotros ponemos nuestros bienes al servicio del Evangelio es cuando en realidad podemos estar seguros que estamos siguiendo a Jesús. Hace mucho escuché esta frase que dice, es imposible tener un encuentro con Dios y no seguirlo. Dice así, es imposible tener un encuentro con Dios y no amarlo. Es imposible amarlo y no seguirlo. Es imposible seguirlo y no servirle. Si nosotros le servimos a Jesús es porque sí hemos tenido un encuentro con Él. Es porque sí hemos experimentado su amor. Es porque sí lo amamos. Es porque sí queremos ser sus discípulos. Porque lo seguimos de ejemplo. Recuerda que ser discípulo de Jesús no significa ser alumno. Un alumno es aquel que solamente aprende cosas intelectuales,
Pero el discípulo es el que quiere reproducir la imagen de su maestro, el que quiere ser como él. Y Jesús puso toda su vida al servicio de los demás, mejorando las condiciones de vida por donde él iba pasando. Donde tú estás, podemos decir que está mejor el ambiente y las personas que te rodean contigo, o no vaya a ser que quizás estén mejor sin ti. Aquí se trata de poner todo nuestro ser al servicio de los demás para que el evangelio crezca, para que el reino de Dios se extienda, para que haya justicia, paz, amor, para que todos tengamos un encuentro con el verdadero amor. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios que nos sana, que primero nos ama y después nos pide que lo amemos para que nuestra vida se asegure en una genuina transformación, siempre buscando lo mejor. Que sea este Dios, el Dios personal, el Dios fiel, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio nos habla de mujeres que siguen a Jesús y que lo sirven. Ese es el ejemplo de ser verdadero discípulo. Aquel que sigue a Jesús no solamente para escucharlo, sino para imitarlo, sirviendo a los demás. Que el lugar en donde nosotros lleguemos, siempre podamos servir, dar algo de nosotros, para que puedan decir que por donde pasamos nosotros, pasamos haciendo el bien. Que se pueda decir que donde tú estuviste, mejoraste el ambiente. Me da mucho gusto estar en grupos donde se va a despedir a un miembro, o por ejemplo en la escuela en donde estoy aquí apoyando. Hace poco despedimos a una persona que estuvo trabajando y me gustó mucho oír que se repetía mucho esto: cuando tú llegaste, la escuela mejoró. Eso me llenó de mucha alegría, porque eso significa que esta persona sí era discípulo de Jesús. No solamente de palabra, que no era solamente un asalariado que buscaba servirse, que buscaba el dinero, sino que buscaba mejorar el lugar en donde estaba. Eso es ser discípulo. Pregunta para nosotros: ¿donde nosotros estamos es mejor estando nosotros, o no sea que vaya a estar mejor el día que nosotros nos vayamos? Ojalá que nosotros podamos ser verdaderos discípulos de Jesús, no solamente siguiéndolo o escuchándolo, sino además imitándolo. Que tengas un excelente día.